¿Debe el Estado garantizar el derecho a la vivienda? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Y qué sucede cuando no garantizar ese derecho puede significar consecuencias negativas para un grupo de niños? ¿Qué sucede cuando puede significar impedirle la residencia a inmigrantes que llegan al país por necesidad? Siete mujeres, 6 de ellas inmigrantes peruanas y dominicanas, con 10 hijos entre todas, ocuparon en febrero un conjunto de viviendas. Los ingresos no les alcanzaban para conseguir una garantía de alquiler. Pero ahora se enfrentan con una denuncia por desalojo que podría traer consecuencias duras. La semana pasada, la justicia falló en contra de ellas. Reclamaban poder acceder a una garantía de alquiler. Sin embargo, el juez consideró que el Estado no tiene la obligación de entregarle vivienda a cada persona, sino de generar las condiciones para que la consiga. Si estas mujeres son desalojadas por vía legal, les quedaría un antecedente y no podrían conseguir la residencia en Uruguay. Su abogado, el doctor Juan Cereta, presentó una apelación el viernes pasado y espera noticias para la semana que viene. En los próximos minutos los invitamos a conocer la historia de 2 de estas inmigrantes. Nos acompañan Zaira Purihuamán, que es peruana, y Santa Isabel Sena, que es dominicana, y también el doctor Cereta, profesor del consultorio jurídico de Facultad de Derecho de la Universidad de la República. A los 3, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, y estamos acompañados también de algunos de los pequeños. ¿Cómo se llaman? Glaidely Más cerquita del micrófono. y Jonathan. Glaidely y Jonathan, que son uruguayos. Sí, Nacieron acá. Habla más cerquita del micrófono porque si no, no se te escucha bien. Bueno, cuéntenos, ¿cómo llegaron a Uruguay? ¿Cuál es un poco su historia? ¿Zaira? Lo mío fue, mi esposo vino, ya estuvo acá él como 1 año y medio más o menos, yo en Perú, con mis hijos, con 2 hijos que tuve allá, y me llama, me dice, mira, vení acá que yo tengo un trabajo, no fijo, pero no para estar juntos, no alejado. Y bueno, nosotros nos venimos. Y acá ya pasando, viste, 1 año, ya con nosotros, yo con mis hijos estuve acá 1 año y medio más o menos. El señor que nos daba lugar en la calle fallece. Y ¿Cómo el señor ahí, que les daba lugar en la calle? porque nosotros vendemos en la calle, Ah. no viste, las casitas en la calle. Fallece y nos quedamos, viste, como que ya no el trabajo, porque hasta ahora no tiene trabajo fijo, no tiene. Entonces, después de ahí, viste que ya hacíamos changuitas, yo lo mío y él aparte. Después, así el tiempo, de nuevo consigue otro lugar, otro señor. Al año fallece de nuevo, y es otro, no el. Y entonces después, ya al tiempo, viste que de nuevo, en lo mismo, otro puesto más. Y ahí donde estoy yo ahora trabajando, recién como 2 semanas. Pero el tema de entrar ahí a esa vivienda fue por necesidad. Pero ahora, antes de entrar a eso, entonces lo que los llevó a emigrar fue, concretamente a llegar a nuestro país, fue la búsqueda de trabajo, de empleo. Sí, sí. ¿Conocían algo de Uruguay? ¿Habían escuchado? ¿Con qué se podían encontrar? Yo no, yo vine así. Él... Porque tu pareja Claro. tenía esta experiencia, había tenido esta experiencia. Sí, él sí, viste que él se la busca en cualquier medio de trabajo, él va. Pero yo me vine sin conocer acá. Para mí era nuevo, no sabía ni... Y entonces está... ¿Y con qué panorama te encontraste? ¿Qué impresión te dio? ¿Cómo te tratamos los uruguayos? Bien, hasta ahora por el tema pero después bien, la gente amable, nosotros tranquilos, bien, para comparar con Perú, que hay tanta delincuencia, viste, no. Entonces, por el tema ahora, nomás que, viste que estamos, pero después nosotros tranqui todo. ¿Y cuánto has podido trabajar desde que llegaste? 1 año y medio, dijiste. 1 año y medio. Sí, yo sí, después, viste, tuve una hija que nació acá, ya dejé hasta recién, de nuevo que me regresé hace como 1 mes, va a ser recién, de nuevo en la calle. Al trabajo. Sí, recién.
¿Cuál es la situación en relación a la residencia? ¿Tu pareja tiene residencia en Uruguay ya o la están gestionando? No, él ya tiene. Por mi hija no la dieron. Y claro, pero tú tenés una hija uruguaya. Sí, por ella no la dieron la residencia. ¿Tú también? Sí, sí, ¿Ta? yo tengo sí la residencia. ¿Y Santa Isabel, en tu caso? ¿Cuánto llevas acá en Uruguay? 4 años y 2 meses, creo. Más cerquita. 4 años y 2 meses. 4 años y 2 meses. Sí. Y O sea que, que Santa Isabel yo vine a por su bebé trabajo. instalado Claro. adelante. Claro, tiene a Jonathan ahí en brazos, entonces se complica más para escucharla. Pero contanos, ¿qué te llevó a venir a Uruguay Yo concretamente? vine por trabajo porque en mi país supuestamente decían que aquí uno ganaba el doble. Ujú. Pero cuando llegamos fue otra cosa. Te Tenemos que decepcionaste vivir. en ese sentido. Claro, me decepcioné, pero ya tuve que echar para adelante como quiera. Cuando llegué tenía que vivir en cuando llegué que vivíamos en pensión y eso. Fue difícil, pero... Y después tuve a los niños, yo llegué sola. ¿Llegaste sola? Sí. Ahora tenés pareja. Ahora sí, pero llegué sola. Y 2 niños uruguayos. Los niños sí nacidos acá en Uruguay. Es decir, ellos ya tienen la residencia natural, tienen Sí, nacionalidad también. uruguaya. Nacionalidad uruguaya. ¿Has podido trabajar desde que llegaste? Trabajé ¿Con qué aquí. panorama te encontraste en ese sentido? Decías que te encontraste con un nivel de vida y con cosas que salen mucho más caras que Claro, lo que te habían decía. dicho. Sí. Está bien, ganás el doble, pero también todo te sale más caro, esa es la Era idea. el doble, pero no era el doble. Como Tampoco decían. ganás el No. doble. ¿Y en qué has podido trabajar? Yo en limpieza, primero trabajaba en un kiosco. No Trabajaba pasa en un nada. kiosco, ahí sí habían personas que te decían cosas porque decían que nosotros llegamos a quitarle los trabajos a los uruguayos, cuando en realidad no sé por qué decían eso, porque nosotros solamente buscábamos trabajo como cualquier otro, Ujú. otra persona. O sea que tú te encontraste con ese tipo de comentarios. Sí, porque ahí iba gente de toda clase. Ujú. Pero Como era ahí en la terminal de Río Blanco, ahí iban bastantes personas. Ujú. Y en general, ¿cuál ha sido la devolución o con qué comentarios te encontrás más en general, más allá de ese puntual? ¿Te sentiste bien recibida o al revés? ¿O tenés tus...? A veces, bueno, como hay altas y bajas, habían personas que sí, te aplaudían, te decían que está bueno porque vinieron a buscar trabajo y eso, pero habían personas que no. Como te digo, nos decían que llegamos a este país a quitarle los trabajos a los uruguayos. A mí me gustaría preguntarte si el trabajo que conseguiste era totalmente legítimo, si te tomaban con todas lo que la ley prevé para los trabajadores No. uruguayos. No. O sea, te Ahí hicieron tenías que trabajar unas horas de más, claro, como siempre. Ujú. Trabajaba horas de más, tenías que trabajar todos los días, un día libre. Cuando Y en terminaba negro, el día y media. no estabas en negro, anotada. Sí, creo que estaba en caja, sí, estaba en caja. Ah, estabas en caja. Bueno, dice, me pusieron en caja. Bien. Bueno, ¿y cómo se llega a esta situación que en febrero ustedes deciden ocupar este conjunto de viviendas que estaban abandonadas desde hace 9 años, ¿no? Según las facturas que encontraron en el suelo. ¿Ustedes dónde estaban viviendo últimamente? Yo en una pensión. En una pensión. En una pensión, viste, en una pensión. Ahí en la pensión, viste que cada año te aumentan el alquiler. Ujú. Y es chiquito, viste, y uno con los chiquitos, con los bebés, no se puede. Y aparte la humedad, mucha humedad. Donde yo vivía, bastante humedad. Al menos cuando llovía, el techo filtraba. Era horrible ahí. ¿Tenían una habitación para ustedes? Una sola, en un cuarto. ¿Y cuántos eran? Claro, yo, mi pareja y mis 3 hijos. Claro. Y no, era horrible ahí, viste, en el mismo cuartito hacíamos la cocina y el baño se compartía y no, era todo, viste, entonces salió el coso ese de la vivienda ese donde estamos ahora Ujú. y bueno, fuimos ahí. ¿Cómo se les presentó esa situación de poder ocupar, o sea, que hayan decidido ocupar esa vivienda que sabían que estaba abandonada? ¿Cómo se dio? ¿Cómo tomaron la decisión? En sí nos avisaron a nosotros. Ya había personas que ya estaban ahí, nosotros nos avisaron. Pero ellos no lo venden a nosotros, porque ahí había, donde yo estoy habitando ahora, había un uruguayo, que era un drogadito. Él a nosotros nos lo vendió. Él era el que estaba ocupando hasta ese Sí, momento. sí. ¿Que No. les hizo pagar una suma para Sí. ocupar? Sí. ¿Pero que una única vez o con tipo alquiler? No, una sola vez. Ah. ¿Cuánto tuvieron que No. pagar? Yo pagué 10.000
Entonces, pero no lo di todo. Le dimos una parte adelante y después cuando ya ingresamos la otra parte. Y pero viste, nosotros tenemos que hacer limpieza todo porque encontramos toda la casa ¿En qué estado? en mal estado. En mal estado. En mal estado. Pero además ese uruguayo no era el dueño. Claramente, no, nosotros sabíamos sabían que claro, en qué condiciones estaban ocupando, o sea, que estaban tomando una propiedad que no era de ustedes. Sí, sí, Y no yo era de sí él sabía, tampoco. sí. Entonces, viste, nosotros para poder juntar algo y poder buscar otro lugar más, porque nosotros antes buscábamos lugar, pero no nos aceptaban con niños. Hasta ahora no nos aceptan con niños. ¿En dónde has buscado? En otro lado, en otros apartamentos, en otra pensión, con niños casi... En las pensiones está siendo Sí, difícil cuando vas sí, con niños. Sí, con niños, no. ¿Te quieren sola o pareja? Y en el caso de refugios del MIDES, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo Social. No, yo no he ido. Te das refugio en la noche y en el día en la calle, supuestamente. No, pero hay refugios Por para ahí. mujeres con niños. Le faltan Claro, las implica parejas. separarla. No. A nosotros dijeron que solamente amparan los niños. No te nosotros. Bien. Y las situaciones, o sea, los ingresos no les permiten alquilar porque no pueden Claro. acceder a una garantía de alquiler. No, y aparte, viste que te piden contaduría o depósito de 6 meses. Y con el trabajo que tenemos, imposible, nos da solamente para vivir. ¿Cuánto ganas hoy en día? Yo ¿Cuánto es estoy... tu sueldo? En sí, yo trabajo lo mío. La señora me da un lugar ahí en la calle y yo vendo lo mío, viste, lo que es gorro y eso. Saco a veces, viste, ahora estoy sacando en el frío, a veces llego 5.000, a veces cuando está abajo 3.000, y a veces cuando no hay nada, llego justamente para pagarle a la señora que me da el lugar que me deja vender. ¿Viste? ¿Dónde es? ¿En una feria? Y sí, sacan 18, viste, en la avenida, Por 18 mismo. Sí, 18. Bueno, después de eso, ¿con cuántas, hoy en día, cuál es la situación en esa vivienda que están ocupando? O en esas viviendas, es más de una, ¿no? Sí, son 3. ¿Cuánta gente hay ocupando entonces hoy en día? Y ya hay como, con todo y niño y todo, Sí, más de 20. más de 20. Más de 20. Todos en general son inmigrantes. Sí. Hay un Uruguay ahí, me parece. ¿Y le han hecho mejoras? ¿Qué han podido hacer? ¿Tuvieron que limpiarla? Claro, lo hemos limpiado, le hemos pintado, le hemos puesto también agua. Lo mío no, hay otras personas que sí han podido poner agua, han puesto agua y ya entre ellos no pasamos el agua, ¿viste? Pero que todos no hemos podido hacer La conexión. sí, la conexión por los tubos, ¿viste? Que están algunos rotos y eso. Y la limpieza, pintura, que ahora está, para lo que ha estado, sí está más prolijo ahora. A todo esto, el dueño de la vivienda se enteró de la situación de que ustedes estaban ocupando y trató de evitar el tema, de proponer el algo dueño para... hasta ahora no ha aparecido ahí. ¿El dueño no? No. Pero una representante. Llegó una supuesta abogada diciendo que que el dueño la había mandado. Ella nos ofreció un dinero. de lo Reintegrarles cual- el dinero que habían pagado ustedes por ocupar. Sí, nos quiso dar de un mes, creo, no me acuerdo también. Pero nosotros no quisimos recibir, ¿viste? Porque queríamos nosotros, para evitarlo, no recibir un dinero y después irnos. Entonces, pero después ya nos llegó más la abogada. Se apareció una sola vez nomás y después no. O hasta sea, ahora lo que decís es sabemos. no les daba para nada el dinero ese para después poder No, seguir viviendo en algún lado. No. Bien. ¿Y cómo se enteran un poco de esta posibilidad de que en la Facultad de Derecho hay un consultorio jurídico que accede también a las... que evacúa dudas y consultas y que presta asistencia legal en caso de ser necesitado? Eso fue por una señora que vive uruguaya, que ella sabe más o menos cómo es acá y nos dijo, bueno, mira que acá hay un lugar donde está la escuela de abogados, vamos ahí y bueno, nos reunimos y fuimos ahí a hablar con el doctor. Doctor Cereta, ¿cómo se planteó esta situación? Ustedes, nosotros lo conversamos la semana pasada, vienen desde hace meses trabajando con, o por lo menos venía recibiendo en los últimos años cantidad de inquietudes de inmigrantes
con distintas situaciones, distintos planteos, y en ese marco llegó este planteo concretamente de estas personas que estaban ya directamente ocupando. Sí, dentro de los temas que son objeto de consulta por parte de migrantes, hay algunos que son muy recurrentes. El tema documentación, el tema respecto al derecho al trabajo, cuando hay abusos en las relaciones laborales que se generan, y el otro tema recurrente constantemente todos los martes tiene que ver con la vivienda, ya sea por la situación de las pensiones irregulares, donde tenemos personas que están pagando, recién llegadas a Uruguay, que no conocen nada y que están pagando 4 o 5 mil pesos por una cama, y después condiciones infrahumanas en muchas de las pensiones donde habitan migrantes hoy. ¿Y ahí qué han podido sin agua hacer? potable, sin luz eléctrica, sin condiciones de higiene, con roedores, con un montón de situaciones que son inadmisibles. Y es un gran desafío porque normalmente ese tipo de relaciones entre quien da en pensión y los que toman la pensión son contratos que no se documentan, que no tienen, que no se dan recibos por los pagos que se hacen. Normalmente estas personas, cuando van conociendo que en Uruguay no se paga por cama, sino que se paga por habitación, empiezan como a renegociar esas condiciones, y ese es un desafío constante, el tema de la vivienda. En este caso se dio además que ellas, que este grupo había ocupado esta finca, lo cual era una situación novedosa para nosotros, y que se enfrentaban a un proceso penal por el delito de usurpación, ya no de desalojo, que es lo que hubiera sido esperable. Nosotros les explicamos desde el inicio que acá... Es una acusación, o sea, vale la pena hacer la aclaración. Esa es por el lado penal y es un delito penado con hasta 3 años de prisión, ¿no? Claro. Nosotros les explicamos que las acciones que nosotros podíamos tomar ayudándolas no tenían que ver con controvertir en este caso el derecho de propiedad ni los derechos que el propietario tenía sobre la finca, sino focalizarnos un poco más en el derecho a la vivienda que cualquier persona como habitante del país tiene. Ellos, aunque siendo migrantes, también lo tienen como los demás, que podíamos focalizarnos en eso, no necesariamente contrapuesto al derecho de propiedad. Por eso les aclaramos del principio, miren que ustedes en algún momento van a tener que dejar esta finca porque no son propietarios de la finca, no tienen ningún derecho para hacer valer frente al propietario, pero nosotros podemos ayudarlas desde otro lado, buscando una solución habitacional que venga de otro lugar, en general, a propósito de la obligación estatal, ¿no? Lo que tienen que evitar es el desalojo legal, porque ahí les crearía un antecedente que luego les perjudicaría para obtener la garantía de alquiler, porque residencia ya tienen. En realidad lo que tenemos que evitar es el proceso penal de usurpación. El desalojo como proceso civil va a ser un proceso que en algún momento probablemente se dé y donde se pueden pedir prórrogas, etcétera, pero en definitiva la recuperación, ¿no?, del bien por parte del propietario es un derecho que nosotros no controvertimos. Lo que sí decimos es que más allá de eso, y no necesariamente contrapuesto, ellas tienen derecho a la vivienda. El tema de la residencia, los que tienen residencia provisoria, el hecho de un antecedente penal puede complicar la obtención de la residencia definitiva. Más allá y eso complicarles para conseguir trabajo. Por supuesto, pero más allá del tema de la implicancia que pueda tener o no en la residencia, nadie quiere tener un antecedente penal ni estar sometido a un proceso penal, más allá de que ellas no tienen ningún antecedente y por lo tanto evidentemente probablemente no tengan que cumplir una pena privativa de la libertad, pero más allá de eso nadie quiere tener un antecedente penal, ¿no? Con respecto al trabajo que acaba de decir Santa Isabel, que realmente sabíamos de la situación, que en la mayoría de los casos los toman en forma irregular. ¿El Ministerio de Trabajo no tiene voz y voto en eso? Bueno, echa la denuncia por parte de ustedes de que una persona contrata a otra sin los debidos garantías que da el Ministerio aquí. ¿No pueden actuar? Sí, hay una competencia de la Inspección General del Trabajo sobre el control de las relaciones de trabajo y la regularidad de estas. El problema que venimos verificando es a veces hasta cierta reticencia de los propios migrantes a efectuar denuncias, porque eso genera un efecto contrario en el sentido de que se pierde el trabajo. Es decir, la Inspección General del Trabajo puede inspeccionar, puede constatar relaciones de trabajo que violen normas del derecho laboral, puede aplicar sanciones, pero normalmente eso también trae aparejado la pérdida de la fuente para el involucrado, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando más en profundidad del recurso que ustedes decidieron presentar, la respuesta que tuvieron la semana pasada por parte de la justicia y, bueno, qué se viene para adelante, ¿no? ¿Qué alternativas tienen entonces? Muy bien.
Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conociendo el caso de 7 mujeres, 6 de ellas inmigrantes, que junto con 10 niños están ocupando un conjunto de casas. A raíz de eso se les ordenó el desalojo, presentaron un recurso judicial en reclamo por una garantía de alquiler y perdieron. Y ahora esperan por el resultado de la apelación. Estamos conversando concretamente con Zaira Puriguamán, es peruana, lleva 4 años aquí en nuestro país, y Santa Isabel Sena, que es dominicana y lleva también 4 años aquí. Y nos acompaña, también en estudios, el doctor Juan Cereta, que es el profesor encargado del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, concretamente del grupo 14. Gracias por... Vayamos ahora a profundizar en ese aspecto. Ya conocimos y conversamos con Zaira y con Santa Isabel, pero doctor Cereta, decíamos, en febrero estas mujeres ocuparon estas 4 casas vacías y la Fiscalía ordenó retirarse bajo el riesgo de ser procesadas por usurpación, un delito penado con hasta 3 años de prisión, pero sobre todo que para aquellos que no tienen la residencia les puede generar complicaciones para obtener la residencia permanente, ¿no? Fue así que entonces entraron a jugar y a tomar conocimiento de la situación en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho y decidieron presentar concretamente un recurso de amparo contra el Ministerio de Vivienda. ¿Podemos explicar bajo qué argumentos y en qué consistió? Bien. En Uruguay hemos venido siguiendo una tendencia que tiene que ver con admitir que los derechos humanos del rango de los económicos, sociales y culturales son derechos exigibles. O sea, si son derechos, tiene como su contrapartida es la exigibilidad. Y esto significa la posibilidad de presentarse ante una sede judicial y exigir el cumplimiento o el respeto de esos derechos. Tal vez en Uruguay los antecedentes que más conocemos están referidos al derecho a la salud, en virtud de que tenemos un artículo específico en la Constitución que hace una previsión al respecto. Y bueno, y en ese sentido ya son conocidos públicamente la cantidad de acciones de amparo que se han promovido exigiendo el respeto a este derecho a la salud. En términos no idénticos, pero similares, tenemos el artículo 45 de la Constitución que establece el derecho a la vivienda, consagra el derecho a la vivienda, más allá de una serie de normas internacionales en materia de derechos humanos que ponen a la vivienda como uno de los derechos fundamentales. Dice concretamente, todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propende a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin. Usted dice, no es un aspecto, un derecho que tengamos tan conocido, que está tan incorporado dentro de la Constitución. Yo creo que, claro, no tenemos tan incorporado la posibilidad de hacerlo exigible. Es decir, de que alguien se plante frente a un tribunal y diga, bueno, yo creo que se respete mi derecho a la vivienda. Y creo que la sentencia de primera instancia de alguna manera representa la visión más conocida o la interpretación más conocida que hemos ido haciendo a lo largo de los años sobre este artículo, entendiéndolo más que nada como una norma programática, donde el Estado tiene que como que tratar de hacer esto, y si puede, puede, y si no puede, no puede. En los últimos años han venido ganando lugar interpretaciones que no coinciden tanto con esta tradicional, en el sentido de que si bien se admite que es una norma programática, en determinadas circunstancias esa norma deja de ser programática y establece una verdadera obligación para el Estado. A ver, concretamente en la sentencia de la semana pasada que ustedes tuvieron, lo que se señala es que no existe un derecho a la vivienda, ni el Estado tiene la obligación de entregar una vivienda a cada individuo, sino que debe propender mediante políticas públicas a ello, ¿no? Debe tender a, digamos. Exactamente, así. Eso sería la parte programática de la norma que nosotros compartimos. Ahora, la interpretación que adicionamos a esto es que en determinadas circunstancias no se puede tratar a todos los individuos, a todas las personas de igual manera. Es decir, no podemos tratar igual a aquel que tiene determinados elementos y condiciones como para acceder a una vivienda, ya sea a través de un alquiler, ya sea a través de una cooperativa, etcétera, etcétera. No podemos tratarlos igual respecto a personas que por determinadas circunstancias no están en la misma condición, y exigirles eso es exigirle un imposible. Entonces, ante esas situaciones extraordinarias, necesitamos soluciones extraordinarias, y es a lo que la doctrina a la que nosotros adherimos justamente responde. Es decir, acreditada esa situación de emergencia,
el Estado debe hacerse responsable, no necesariamente adjudicando ni una propiedad, ni en propiedad una vivienda, ni siquiera en uso una vivienda, sino permitiendo que en situaciones de extrema gravedad, donde están en riesgo derechos fundamentales, se busca una solución que puede ser, como en este caso, una garantía de alquiler. Ahí está, eso es un aspecto importante a resaltar, porque no es que estaban pidiendo directamente una vivienda, un apartamento para vivir, ¿no? Es el reclamo de ustedes, el recurso de amparo fue porque pudieran acceder a una garantía de alquiler. Hoy existen distintas exigencias, ¿verdad? Quizás más altas, no estaban a las posibilidades, claramente por lo que conversamos antes, de tanto de Zaira como de Santa Isabel, ¿no? En materia de poder acceder por los límites que se establecen. Por ejemplo, el propio Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente establece una garantía, pero con determinado monto mínimo de sueldo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que nosotros justamente lo que pretendimos acreditar en este juicio de amparo es que exigirle a ellas un ingreso de 15 UR cuando están con las dificultades que recién contaron, es privarlas del derecho a la vivienda. En definitiva, si estas situaciones ameritan, la situación especial de ellos amerita una consideración especial para que sus derechos fundamentales no sean vulnerados. Me parece que está bueno, siguiendo el razonamiento que hizo el juez de primera instancia, diciendo, bueno, pero el Estado si no tendría que darle una vivienda a cada uno, y él dice, bueno, pero también el trabajo está reconocido como un derecho, y yo no puedo darle un trabajo a cada uruguayo que esté desocupado. Creo que ese ejemplo nos sirvió a nosotros para en la apelación ejemplificar el punto del reclamo. Nosotros compartimos que de ninguna manera ningún juez puede condenar al Estado a que le dé trabajo a todos los uruguayos. Ojalá fuera posible, pero no es eso, no está planteado en esos términos. Nosotros justamente utilizamos el ejemplo del derecho al trabajo porque en circunstancias especiales el Estado se ha obligado a sí mismo a dar trabajo. Y pusimos el ejemplo de las personas con discapacidad. El Estado se obligó a sí mismo a cierta porción de ciudadanos, por las circunstancias en las que han sido puestos, a considerar especialmente esa situación y obligarse a sí mismo a darles trabajo, más allá de que después la ley se cumpla o no se cumpla, en el ámbito público y privado. Bueno, y privado, pero en el público... Porque le da facilidades a los privados. Ahí está. En el público contratan. Primero lo reconoció y estableció hasta un porcentaje de personas que tienen que acceder al trabajo. Entonces, no se está tratando, es simplificar demasiado, decir, bueno, cualquiera, entonces si reconocemos el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, cualquiera puede ir, golpear la puerta y pedir una vivienda, o si reconocemos el derecho al trabajo, cualquiera puede golpear un tribunal y pedir, yo quiero que me consigan un trabajo. No es así, no está planteado así. Nosotros, a propósito del juicio de amparo, lo que pretendimos justificar, lo habremos hecho bien, más o menos o mal, lo que pretendimos justificar era una situación absolutamente excepcional, partiendo, por supuesto, de la consideración que nos merece que para nosotros no hay uruguayos y extranjeros, nosotros vemos personas, vemos mamás y vemos niños, sin ninguna otra consideración, ni de raza, ni del lugar donde les tocó nacer, de ningún tipo. Y eso lo hicimos saber incluso aún para aquellos que tienen alguna reticencia a nuestro juicio injustificada en esa diferenciación, haciéndoles saber también que acá hablamos de niños uruguayos. Claro. Sí, igual el juez dijo que la calidad de inmigrantes no tiene nada que ver con la solución habitacional, ¿no? Y que hay muchos uruguayos en la misma situación. O sea, para evitar o descartar algún tipo de discriminación o xenofobia. Pero nosotros no planteamos el reclamo desde la xenofobia, no planteamos que esto se trataba de una actitud xenófoba ni del Ministerio ni del Estado uruguayo, que en otros casos la puede haber, pero no en este caso no fue planteado así. Aquí lo que se planteó es que la situación de migrantes las colocaba en un estatus de vulnerabilidad mayor, y creo que eso resultó demostrado. No acceden a las mismas cosas que accedemos los uruguayos o con la misma facilidad, que me parece que eso no es tan difícil de comprender. Pero mañana podríamos plantear un amparo similar por un uruguayo, por una mamá en situación de calle con un niño discapacitado, por poner un ejemplo. Y además hicimos referencia, en Uruguay no hay antecedentes de esto, pero hicimos referencia a una serie de jurisprudencia, sobre todo argentina, que es la que más se nos asimila, sobre todo de la Corte Suprema de la Nación en Argentina, donde ha condenado al Estado en situaciones especiales, en situaciones de vulnerabilidad especiales, justamente al Estado a dar vivienda o soluciones de vivienda. Y citamos un caso específicamente porque ese caso era de una mamá en situación de calle con un niño discapacitado, y la Corte Suprema Argentina condenó a la provincia de Buenos Aires a darle una garantía de alquiler. Fíjense la similitud con el caso. Cuando estudiamos los antecedentes fue una de las razones que nos empujó a animarnos a hacer este planteo.
¿Qué pasa ahora? ¿Cómo sigue la cosa? Decíamos, presentaron el recurso de apelación, el primer fallo fue en contra, ahora presentaron una apelación. Presentamos una apelación, de esa ¿Qué puede apelación pasar? se dio traslado al Ministerio, el Ministerio va a hacer sus descargos como corresponde, y ese expediente va a ser elevado a un tribunal de apelaciones en lo civil que va a decidir definitivamente, porque después de eso en materia de amparo ya no queda otro camino. Ahí ya está. ¿Cuánto puede llevar esta situación? ¿Cuánto puede demorar? Se resuelve rápido porque en materia de amparo el plazo del traslado para el Ministerio es de 3 días. Les debe haber notificado hoy o mañana, les va a notificar, o sea que van a tener 3 días para contestar. Después se eleva al tribunal, el tribunal tiene 4 días para resolver. Es decir que en pocos días vamos a tener novedades. ¿Y las 4 casas pertenecen al mismo dueño? Sí. ¿Y están las 4 abandonadas? Sí, es un dueño argentino que fue el que presentó la denuncia por usurpación, por lo que pudimos averiguar. Es decir, que lo que paralelamente están procurando el Ministerio de Vivienda que al cabo de 2 años de abandono se liberen esas casas para poderlas ocupar, irían... Bueno, sí, es un proyecto que está en el Parlamento, sí, ¿no? En el caso de viviendas que cumplan determinadas condiciones abandono, y que estén en abandono, que su dueño no pueda demostrarlo. De alguna forma creo que dispara ese tipo de discusiones. Esperemos, ¿no? Porque de verdad que a uno le duele que 7 mujeres jóvenes con niños chiquitos queden en la calle cuando existen fincas que están sin uso, ¿no? Uh-huh. Zaira, ¿tú cómo vivís esta situación? ¿Estás preocupada? ¿Están mirando alternativas? ¿Qué opciones están manejando? Nosotros estamos preocupados. Imagínate, nos dicen para salir, no tenemos ni nada, ni ajuntado nada para poder alquilar otro cuarto, otro apartamento, yo qué sé, casa. Con el ahora que nos piden, viste, la ANDA, contaduría, no contamos con eso. Y de los 6 meses de depósito, menos. Entonces, no sé, estamos preocupados. Sí. Estaba repasando lo de las garantías, ¿no? El Ministerio exige un salario mínimo para la garantía de alquiler de 16.000 pesos. La Contaduría General de la Nación es una opción, pero para funcionarios públicos, jubilados y empleados de empresas que tengan convenio, y pide un mínimo de más de 2 años de antigüedad. ANDA y Porto, solicitan 3 meses en un empleo y permiten juntar recibos de más de una persona, pero el valor del alquiler no puede superar el 35% de los ingresos. Sí. Y están con los 3 nenes. ¿Eso puede hacer que se dilate el desalojo como tal? El desalojo aún no se inició. O sea, lo que se hizo fue esa denuncia por usurpación. En los procesos de desalojo, ellos, si el propietario acredita ser propietario, nosotros vamos a esgrimir las defensas que podamos, pero ya les adelantamos que en estos casos, en definitiva, a la larga se puede extender, pero a la larga nuestra legislación resguarda el derecho de propiedad y van a tener que abandonar la finca. Si se pero considera la situación... unos cuantos años, ¿eh? Sí, Con niños, sí. Se considera la situación de los niños y de los enfermos, Claro. pero a la hora de prorrogar el lanzamiento, que es la etapa de ejecución de la sentencia de desalojo, ¿no? O sea, ya el juicio se perdió, simplemente queda saber cuándo se va a hacer efectiva la entrega, la devolución de la finca, y en esos casos sí los jueces aplican algunas normas que establecen prórrogas en esas circunstancias. Bien, bueno, vamos a seguir atentos entonces a cómo continúa esta situación. Les agradezco al doctor Sereta por venir nuevamente una semana después a contarnos uno de los tantos casos de esos que la semana pasada conversábamos que reciben en el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, concretamente en el grupo 14, a Zaira por compartir con nosotros su historia y a Santa Isabel también, que tuvo que salir porque los pequeños estaban inquietos. Estaban aburridos. Estaban aburridos acá, no les resultaba nada atractivo esto de estar en estudio. Falta un pelotero. Sí, tendríamos que haber puesto animadoras o algo. Claro. Vamos a estar atentos a eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.